Supercrack Estrella presenta. Los antepasados los señores del tiempo. Mis antepasados son los señores del tiempo, de este linaje procede mi apellido Varilla, de mi antepasado conde Don Vela, protector del Santo Cali, conocido como Santo Grial. Una reliquia con la que se puede viajar en el tiempo. Alfonso VI encomendó la misión al conde Vela, mi antepasado, de proteger el Santo Grial, que estaba en poder de la hermana de Alfonso VI, doña Urraca. El Santo Grial era una reliquia con la que se podía viajar en el tiempo. Antiguo apellido, también escrito Varilla, muy poco frecuente y registrado sobre todo, como Varilla, en la provincia de Sevilla y en la Comunidad de Madrid. Asientos menores de familias Varilla se registran, entre otras, en las provincias de Barcelona, Principado de Asturias, Cáceres, Baleares, Ciudad Real y Guipúzcoa. Este apellido es más frecuente en su forma plural, es decir, Varillas, hallándose sus principales asientos en Asturias, Cantabria, Salamanca y Comunidad de Madrid. El apellido debió generarse a partir de apodos nacidos del sustantivo castellano vara, del latino vara, travesaño, asta, lanza, bastón de mando. Señalan los tratadistas consultados que Varilla y Varillas son distintas formas de escritura de un mismo apellido, y que algunos Varillas, que fueron buenos hijos dalgo del reino de Galicia y tuvieron casa solar cerca de Santiago de Compostela, se llamaron Varilla al pasar a Castilla. Otros tratadistas afirman que los de este apellido proceden del conde Don Vela, el segundo de los 6 condes que Alfonso VI nombró por jueces en Castilla. La historia nos dice que pobló Salamanca, y que era de la Casa Real de Aragón. Antonio Rodríguez de las Varillas, natural de Salamanca, probó su nobleza, en 1640, para ingresar en la militar Orden de Alcántara. Con los años el Santo Grial pasó a estar en poder de doña Berenguela, y el linaje de los conde Don Vela continuaban protegiendo esta máquina del tiempo, pero como la Orden de Alcántara. La Orden de Alcántara, una de las 4 órdenes de España, que se creó para luchar contra los musulmanes. Nueva conferencia del ciclo de las órdenes militares y hospitalarias, con la Orden de Alcántara, que fue impartida por el profesor, humanista y escritor, de Juan Benito Rodríguez Manzanares. En esta ocasión se explicó la Orden de Alcántara, una de las 4 órdenes de España. Sus orígenes se remontan a la Orden de San Julián del Peneiro, cuyo primer maestre fue Suero Fernández Barrientos, creada en la orilla del río Coa. Beda el Venerable fue un monje benedictino del siglo VII que vivió en el monasterio de San Pedro Yarmouth. También recomendaba la visita de la capilla del Cristo del Santo Sepulcro para contemplar la copa del Señor. En el siglo IX, el Commemoratium, de autor anónimo, asegura que el cáliz sigue en la capilla del Santo Sepulcro. Es la última vez que aparece descrito en textos de la época. Carlomagno mandó confeccionar una lista de todas las iglesias y templos que guardaban reliquias y el personal custodio. Pero a partir de ese momento, cuando las guerras entre persas, musulmanes y cristianos se recrudecen en la zona y se destruyen iglesias y monumentos, se pierde la pista de la reliquia. Hasta aquí, todo previamente documentado. El viraje sorprendente se produce cuando Torres y Ortega buscaron a alguien con amplios conocimientos de árabe para que investigara en la Universidad Al-Azhar en El Cairo. Allí, un becario del que no especifican el nombre en todo el documental encuentra 2 papiros del siglo XIV, el primero de ellos, atribuido a Saladino, sultán de Egipto y Siria, en el que recuerda el episodio de hambruna que sufrió Egipto en el año 1054 a causa de una sequía, que tan solo intentó paliar el emir de la taifa de Denia fletando un barco con víveres para alimentar a la población hambrienta. En el Saladino habla sobre un fragmento faltante en el Santo Grial desprendido a por Bani Aswad, jefe de la expedición musulmana que lo llevó de Egipto a Denia como recompensa al emir por la ayuda ofrecida. El emir de Denia fue el único que envió víveres a la población egipcia, hambrienta por la sequía del año 1054. El segundo hace referencia a un texto perdido del historiador árabe Ibn al-Kisti, 1172-1248, es decir 2 siglos antes, sobre la entrega del cáliz por parte del emir a Fernando I de León, 1016-1065, para firmar con él la paz, evitar la conquista y encontrar un aliado. A Torres y Ortega se les encendió la bombilla. ¿Podría haber pasado la reliquia por León? ¿Podría estar aún en León? Los hijos de Fernando I de León eran Alfonso VI y doña Urraca. Alfonso VI fue el que mandó al conde Don Vela proteger a su hermana doña Urraca, y la posesión que ésta tenía el Santo Grial, una máquina que controlaba el tiempo. Años después esta poderosa reliquia pasó a estar en poder de doña Berenguela, y la Orden de Alcántara, donde estaba el ilustre primer gran maestre, Suero Fernández Barrientos.
Después de seguir con las pesquisas, dilucidaron que el regalo del emir había pasado a manos de la hija de Fernando I, Urraca de Zamora, y uno de los objetos más preciados por la infanta leonesa, conservada en la colegiata de San Isidoro de León, es un cáliz compuesto por 2 copas de ónice, como indicaban los primeros textos que mencionaban el Santo Grial, unidas por la base y adornadas en el siglo XI con oro, piedras preciosas y un camafeo de imitación romana sobre el grabado de In nomine Dei Urraca Ferdinandi, en nombre de Dios, Urraca de Fernando. Los historiadores leoneses consiguieron los permisos para que un orfebre desmontase el cáliz y se encontraron con la muesca de la que habla el papiro de Saladino. ¿Será o no será? A mí me ha supuesto una aventura maravillosa, reconoce Torres en Onyx. Los reyes del Grial, lo que tienen claro es que es un objeto judío, diseñado para el pueblo judío, utilizado por un judío, que era Jesucristo, utilizado en una ceremonia importante para ellos, es un objeto que se convierte en el epicentro de la Eucaristía, que es el corazón del cristianismo y ha conseguido salvar los vaivenes de la tercera religión monoteísta, que es el Islam, y que fue protegido por él, y alguien tan grande como Saladino confió en él y alguien como el emir de Denia ayudó a que llegase a su destino. León. Esta máquina del tiempo fue utilizada para llevar del pasado al futuro la existencia de otro Cristo en un cerro palentino. La mayoría de la gente cree que conocen bien su país, así que cuando tienes vacaciones, o algún puente, emigran a otros lares, para tratar de vivir en un corto espacio de tiempo la cultura del país que visitan, y eso es imposible información de la gente que viven en ellos. Estamos de acuerdo que es bueno correr mundo, e ir a otros rincones con diferentes culturas, pero una vez que sepamos nuestras raíces, saben que a nuestra Palencia en la época romana se le llamaba Payantía, y que la primera universidad de España, estuvo ubicada en nuestra capital auspiciada por el rey de Castilla Alfonso VIII allá en el año de gracia de 1208. Si nos damos un paseo, nada mejor que subir hasta el Cerro del Otero y contemplar desde arriba, una bella vista de nuestro paisaje y de parte de Palencia. Descansar al lado del Santo Cristo, y en silencio recibir su bendición. El Santo Cristo, obra colosal de un insigne palentino, el escultor Victorio Macho. Y hablando del Cristo, me viene a la memoria, la leyenda que nos habla de otro corazón de Jesús con muchas y grandes diferencias entre la primera y la segunda estatua. La primera 20 metros y de granito y en el Cerro del Otero, en otro cerro muy cercano a la capital la primera de 30 metros y de oro macizo. 1180 viene al mundo doña Berenguela, que más tarde se convertiría en reina de Castilla, era hija del rey castellano Alfonso VIII. Enamorado de la cultura, hizo que ésta fuese amada, y como bien hemos comentado al principio, haciéndolo a través de la Universidad de Palencia. Mucho quisieron ambos monarcas a Payantía, pues estuvieron varias veces de visita en ella, más veces doña Berenguela, a lo largo de los 66 años, que esta reina vivió y que su salud se lo permitió, puesto que falleció en el año 1246. Seguramente, que en alguna de aquellas visitas y admirando el paisaje pudo fijarse en un cerro, y al punto en su imaginación y en su corazón, algo le dijo que debía erigir una grandiosa estatua en honor del corazón de Jesús, nada de extrañar, ya que doña Berenguela, apodada la Prudente, era una gran cristiana con una increíble fe, que inculcó a su hijo Fernando III, quien llegó a ser santo. De regreso a la corte, informó a su familia su deseo, para posteriormente ponerlo en conocimiento de los consejeros y ministros del reino de Castilla. Quiero que sea de oro imposible. No existe suficiente oro en el mundo para construir una estatua de tales dimensiones. Y de oro macizo. Quien así se explicaba, era el condestable de Castilla, jefe supremo del ejército y gran conocedor en matemáticas y aritmética que desde el principio se negó a tal tamaño desatino. Pero doña Berenguela le contestó, es muy posible que no exista suficiente oro en el mundo, pero sí en el reino de Castilla, mi Castilla. Argumentó con fuerza la reina sin dejarse achicar por la oposición del general. A pesar de su oposición, en un papiro comenzó a realizar diferentes ecuaciones mientras les explicaba, en una jerga que fuese entendida por todos los presentes. No pudo por menos que dejar absortos y mudos de asombro a los allí reunidos, menos a doña Berenguela, quien seguía con la mayor atención los cálculos del condestable castellano. Serán necesarios 588,9 metros cúbicos de oro, nada más y nada menos. Exclamó el condestable, deteniendo su mirada en cada uno de los presentes, y especialmente en la reina. Pero es que, Majestad, pasemos a considerar otro factor importantísimo y decisivo, como es el peso específico del oro. 19 kilos por decímetro cúbico, casi nada.
Es preciso que todos ustedes comprendan este dato, declaró el condestable con el rostro muy serio. La cantidad final después de diversos cálculos fue de 588.900 centímetros cúbicos. Vean ustedes, toda esta elevadísima cantidad de decímetros cúbicos resulta indispensable para llegar a conocer el peso exacto del monumento en oro macizo, teniendo en cuenta los 19 kilos que pesa un solo decímetro cúbico, tal como acabo de manifestar hace un momento. Más que nacido para ser condestable de Castilla, pudo nacer para matemático, pero aquel don, lo llevaba junto al otro, la estatua del Cristo sobre el cerro, pesará 11.189 toneladas, y todo ello en oro macizo. Ahora bien, ¿de dónde sacaremos tantísimo oro? El general para finalizar había dejado en el aire una pregunta. Este último dato, ofrecido sobre el proyecto de la reina, pareció dejar a todos sin capacidad de respuesta, a todos menos a doña Berenguela, quien, imperturbable respondió. Vuelvo a repetir que en el reino de Castilla existe oro suficiente para acometer esta magna obra, y con mayor motivo si es en Payantía. Los palentinos recibieron con gozo y agradecimiento la gran noticia. Van a levantar una estatua de oro macizo del Sagrado Corazón de Jesús, en nuestra capital. Durante 2 años, Payantía se vivió sumergida en una febril actividad, pues en ella se dieron cita desde modelistas, batiojas, especialistas en trabajar y batir el oro y la plata, y encofradores, que llevaron a buen puerto el encargo de la reina. Las 11.189 toneladas que pesaba la áurea escultura no debían extrañar a nadie, si se tiene en cuenta el peso específico del oro, refulgiendo como una ascua, pudiéndose divisar desde los 4 puntos cardinales, gracias a la luz que recibía del astro rey, y desde el naciente al ocaso, así como los 30 metros de altura de la imagen, y todo ello sobre una base circular de 19,63 metros cuadrados. Payantía se convirtió en lugar de obligado peregrinaje y jubileo para poder contemplar la monumental imagen en la cima del Otero reflejando, a raudales, la luz del día sobre la llanura castellana. Venían desde todos los lugares del reino castellano. Es cierto que mucho dinero invirtió doña Berenguela, pero aquel esfuerzo tenía su recompensa, pues durante un siglo, aquel monumento, erigido en Payantía, trajo beneficios y prestigio, por parte de los que la visitaban, al mismo tiempo que podían la calidad de gustar su pan y su buen vino. Y sucedió que, lo mismo en las tertulias, así como en las concurridas calles, pasó a ser normal, el cambio en aquel dicho tan popular: ojo al Cristo, que es de plata. Que se convertiría en ojo al Cristo, que es de oro. Todo un claro exponente del humor de los entonces pobladores de Payantía. Inclusive no tardó mucho tiempo en crearse un nutrido cuerpo de guardia, cuentan que parecido al de la Guardia Pretoriana, quienes darían la vida por aquel monumento. Para lo cual, en las inmediaciones, levantaron sus tiendas de campaña. Era la primera noticia que se tenía de esta unidad de vigilancia intensiva, compuesta por 30 hercúleos y nobles payantinos, repartidos, uno por cada metro de la escultura, que conocían la sagrada responsabilidad que habían contraído con la corona de Castilla. Así como dejarse matar si alguien se atreviese a tocar con sus manos las 11.189 toneladas de oro macizo confiadas a su custodia, pero aquellos fieles defensores, tenían la sospecha de no poder impedir la envidia de sus conciudadanos, puesto que ellos cobraban doble remuneración por su servicio. Primero el concedido por la reina castellana, y, al mismo tiempo el estipulado por el Cabildo Municipal de Payantía. No obstante, ¿cuál fue el detonante o las causas de que aquella bella estatua no llegase a nuestros días? De hecho se han barajado muchas hipótesis, entre ellas el robo con nocturnidad, alevosía y premeditación. Claro que si tenemos en cuenta el peso y la altura, solo, en la actualidad el helicóptero Mi-26, conocido popularmente como Halo, utilizado tanto para misiones militares como civiles a través de sus 13 variantes con capacidad para elevar hasta 56.000 kilogramos, sería capaz de hacerlo, pero ese medio de transporte no existía en aquella época. Elemental, mi querido Watson. Nos encontramos en el frío mes de diciembre, del año 1344, en una tarde en la que el cielo amenazaba con dejar caer una terrible tormenta, que al final llegó, llenando toda Payantía con sus espantosos rayos y sus ensordecedores truenos, acompañados por un terrible diluvio, que amenazaba con adueñarse de la ciudad. La tarde pasó y llegó la noche, y todo seguía igual, los relámpagos, los truenos, la lluvia que parecía una cascada. Los habitantes de la ciudad rezaban lo que les habían enseñado o conocían a la luz de las velas de sebo, quienes también parecían temblar. Apenas pudieron dormitar a ratos, pues el temor de que alguno de aquellos rayos que rasgaban el cielo podría caer sobre sus enclenques tejados no se lo permitían.
La luz de un perezoso amanecer les trajo la paz que la tarde con su noche les habían negado. Lo peor estaba por llegar, fue semejante a un viento huracanado, nos han robado el Cristo. Aquel grito lleno de desesperación no se quedó en la ciudad, fue traspasando aldeas, pequeños pueblos, creando en sus habitantes, una sensación de inmenso vacío. Parte escuchaba lo que decía el otro, y el otro protestaba si no era la versión que él había contado. ¿Y qué decir de los sacamuelas que vociferaban intentando arrimar la sardina a su ascua y sacar buenos dividendos? En otras partes de la ciudad se producían altercados y riñas, nadie estaba de acuerdo con lo que aquel, o el de más allá contaba, mientras que gorros, horquillas y demás salían disparadas para caer en la tierra ocasionando algún chichón que otro. Pero nos hemos quedado sin el Cristo de oro que nos donó nuestra reina, doña Berenguela, increpaba el irritado público a los improvisados oradores callejeros. Muchos eran los pros y los contras, pero para eso estaban las coplas del ciego interpretadas por ellos mismos, y que encontraron eco en aquella misteriosa desaparición, ayudado con un puntero, cansada la mano, incluso torpe debido a su ceguera, no dejó frase sin coma y punto y aparte, sin olvidarse de la susodicha tormenta de la noche anterior y del robo de un valor incalculable, para los presuntos ladrones. Como siempre pasa, aunque no tuviese nada que ver con el rincón, como así denominan los ingleses al lugar donde cada quien y cada uno, en el Hyde Park londinense, subido sobre una caja de madera expone lo que al orador le parece oportuno, existen personas que escuchan o bien con agrado, con sorpresa o con cara de pocos amigos la disertación. Y eso fue lo que le sucedió al invidente de turno, sobre todo cuando tocó el tema desde el lado de la hechicería, brujas sobrevolando por encima del cerro, pues debían acudir a una reunión, no tuvieron otra cosa que hacer desaparecer el enorme Cristo. Unas preguntas quedaban en el aire, y aunque alguien se encargase de contestarlas, no fuesen del agrado del respetable, ¿dónde estaban los 30 guardianes encargados de su custodia? ¿Fueron ellos los responsables de su desaparición? Si quedaba descartada la teoría del robo o de un más que laborioso posible traslado, ¿qué les quedaba? Imaginación, muy imaginativa ella, les llevó a pensar en una posible fundición de las 11.189 toneladas de oro, todo, y escuchen, originadas por la increíble cantidad de rayos que llegaron a impactar sobre ella, sola arriba del cerro. La próxima escena que veremos, será a cientos de vecinos de la ciudad, equipados con picos y palas, y los consabidos recipientes, para guardar el oro derretido ahora ya frío. Desde luego cuando allí llegaron, comprobaron para su desesperación que el otero presentaba el mismo terreno que la noche anterior, aunque eso sí, muy mojado debido a la lluvia caída, claro que no se quedaron en la base, todos hacia la cumbre, por si algo podía haberse quedado allá arriba. Todo fue inútil, así que, de modo y manera, el cerro y la ciudad, sin comerlo ni beberlo, se quedó sin su Cristo y doña Berenguela apenada ante tal suceso. Frases como estas estaban en la boca de todos. Esto tenía que suceder un día u otro, pero ¿a quién se le ocurre dejar a la intemperie tantísimo oro en este lugar, aunque haya estado vigilado, día y noche, por un numeroso cuerpo de guardia? Vamos, hombre. A pesar de los esfuerzos por llegar a encontrar solución al enigma, y los siglos que transcurridos nos llevan al mismo principio, como si fuese la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué ocurrió en realidad? En este video encontramos la prueba más grande de máquina del tiempo, esos rayos eran lo que llamamos portal dimensional abierto por una máquina del tiempo que llevó el Cristo al futuro, el Santo Grial formó parte de esta máquina del tiempo. El cáliz de Doña Urraca. El Santo Grial estaría en León, y no porque lo digamos nosotros, sino que es lo que reflejan las investigaciones de los historiadores Margarita Torres Sevilla y José Miguel Ortega del Río y que podemos leer en el libro Los Reyes del Grial. El origen de esta rotunda afirmación está en las investigaciones del doctor en filología árabe Gustavo Turienzo Veiga, que descubrió 2 manuscritos escritos en árabe en la Universidad de Al-Azhar, Cairo, donde se relataba el traslado de este cáliz a España. El cáliz había sido saqueado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde llevaba guardado desde el siglo IV. Cáliz de Doña Urraca. Dicho cáliz sería donado el califato fatimí de Egipto en el año 1054 al emir de la taifa de Denia en España, posteriormente este se lo regalaría a Fernando I el Magno, quien posteriormente se convertiría en rey de León. Este cáliz habría sido entregado al rey Leones en señal de agradecimiento después de que éste enviara a Egipto un gran cargamento de víveres en un año de gran hambruna. Para refutar aún más esta teoría, los pergaminos hallados reflejan que durante el traslado del cáliz a León se saltó una de sus esquirlas, esquirla que precisamente le falta al cáliz de Doña Urraca.
Además el cáliz se ha demostrado que pertenece al período comprendido entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Esta pieza se compone de dos copas, el copón propiamente dicho y otro que le sirve de peana, hechos ambos en piedra de ónice, un material utilizado frecuentemente en la época y que tira por tierra la teoría del cáliz de madera que se puede ver en la película Indiana Jones y la última cruzada. ¿Pero por qué se llama el cáliz de Doña Urraca? Pues porque fue la infanta leonesa Urraca de Zamora, hija del rey Fernando I, quien donó el oro y las joyas que le dan al cáliz, la imagen que ahora mismo se mantiene. Las dos piezas de ónice están recubiertas de oro y también el interior de la copa también está revestido de oro. Además en los huecos se incrustaron perlas, esmeraldas, amatistas y zafiros. El Santo Grial podría formar parte de una máquina del tiempo. Las mujeres a través custodian y controlan esta máquina del tiempo. Quizás no sea necesario abrir un agujero negro para viajar en el tiempo, porque ya estamos dentro de un agujero negro. Vivimos dentro de un agujero negro. La forma de tubo de nuestro universo y la manera en la que se expande tiene otra incómoda explicación posible. Que el universo que conocemos sea en realidad un agujero negro gigantesco contenido dentro de un universo más grande que no podemos ver. Mientras algunos científicos serios se revuelven en sus sillones al escuchar tal afirmación, otros no tan ortodoxos afirman que esta teoría explica mucho mejor el universo observable. No necesita buscar la causa del Big Bang, no necesita la teoría inflacionaria, ni la misteriosa materia oscura que pesa pero no se puede ver, ni descartar que se produzcan singularidades contrarias a la teoría de la gravedad. A grandes rasgos, con esta explicación, lo que la ciencia llama Big Bang sería la boca del agujero negro y el sumidero en forma de cañón, nuestro universo. La Tierra, nuestro planeta, estaría contenida en este tragadero de luz y materia y nosotros seríamos sus habitantes. Cada vez que aparece un agujero negro, dentro de él se formaría un mini universo. Si fuera posible atravesar la boca del agujero, podríamos acceder al universo superior en el que estamos contenidos. A su vez, ese universo superior podría ser en sí mismo otro agujero negro mayor contenido en otro universo supra superior. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.